Mira, aparentemente sencillo, simplemente que a nadie se le había ocurrido. Ahí, la capacidad de observación, ¿no?, de los estudiosos, tener ideas creativas para poder demostrar. Lógicamente, este otro ratón, pues ya se había muerto, pues, ¿no? Entonces, así se puede descubrir. Para esa época ya había estudios químicos, ya se estaban dando, ¿no?, ideas, nociones, ya se estaba construyendo la forma de hablar de la materia, ¿no? Ya se estaban dando algunos modelos de partículas más pequeñas, ¿no? Todavía no se habían descubierto muchos elementos como en la actualidad, de hecho, pero poco a poco estaba avanzando. Mira cómo las entidades físicas y químicas se van relacionando con la vida. La denominación de clorofila de los pigmentos, ¿no? Clorofila y otros. Cloro es verde, por si acaso. Clorofila. Ya. Como decía, clorofila significa afinidad, amor por el verde, ¿no? El término fue acuñado por Pelletier y Cavendish a comienzos del siglo XIX. Siglo XIX, ¿no? 1800 y tanto por ahí. 1821, Dutrochet describe la entrada de CO2 en las plantas a través de los estomas. Los estomas son los poros que tienen las hojas. Ya para eso, ya en la microscopía había avanzado bastante. Los microscopios se habían revolucionado. Microscopios habían sido descubiertos, habían sido, digo, inventados, y las estructuras habían sido descubiertas unos 150 años antes, ¿no? Entonces, por ahí ya los estudios eran mucho más complejos, mucho más analíticos. Entonces, determina que las células que contienen clorofila, o sea, las que son verdes, son productoras de qué? De oxígeno. Mira una hojita de nuevo. 1870, ¿no? Sachs relacionó la presencia de clorofila con cuerpos que se pueden alargar y dividir. Con microscopio él miró unos cuerpitos a los que hoy se conoce que son los cloroplastos. Por eso a Sachs se le atribuye el descubrimiento de los cloroplastos, 1870. Y la ecuación básica de la fotosíntesis, ¿qué es, no? 6 CO2, 6 agua, glucosa, 6 oxígeno. Siempre con el balanceo de la ecuación, ¿no? Glucosa y oxígeno. Mira, 1905, un estudioso, Blackman, él descubre, mediante experimentos, ¿no?, con plantas, con algas, que hay dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. Eso de fase luminosa y oscura es en realidad un nombre que se le puso para indicar que solo la primera reacción necesitaba de luz y que las siguientes se desencadenaban a raíz de la primera reacción. Si hay 20 reacciones, solo la primera necesitaría luz y el resto ya no. Por eso dice que hay una fase luminosa y que hay una fase oscura. No significa que la fase oscura sucede en la oscuridad. Se llama así porque el resto de reacciones ya no necesitan luz, solo las primeras. Eso es lo que demostró Blackman. Lo que no demostró era exactamente cómo sucedían estas reacciones. Otros estudiosos comenzaron a buscar por qué, por qué, por qué. En 1940, Melvin Calvin, famoso Melvin Calvin por el ciclo de Calvin, ¿te acuerdas? Describió las reacciones de la fase oscura, lo que le valió el premio Nobel de Química, 1961. Mira, 1940 presenta su trabajo, 1961 le otorgan el premio Nobel. Tantos años pasan, claro, chicos, porque yo te he contado que los estudios biológicos, científicos, deben ser demostrados, verificados. Una vez que hay evidencia verificada y comprobada, se convierte en una verdad científica, una teoría científica, ¿no? Una ley científica. Así sucede. Melvin Calvin. Esta fotografía de Calvin, para que lo conozcas. Los estudiosos para analizar este proceso utilizan algas, espinacas. Por ejemplo, agarraba extractos de estas plantas, ¿no? De estas algas. Esos extractos verdes que contenían la clorofila,
los separaba, ¿no? Instrumentos, y en cada muestra iba analizando qué resultado se formaba, qué resultado. Proceso muy, muy complicado, que necesita mucha paciencia, años de análisis, de estudios, de resultados. Increíble, ¿no? 1954, Arnold explicó cómo se asimila el CO2 y cómo se forma el ATP. Es decir, él descubrió el proceso, mira, se forma el CO2. ¿Cómo se asimila? No sé, Arnold hace eso. Mira que como cada estudioso ha ido aportando, aportando, aportando. Por eso, como te he dicho siempre, la ciencia es un proceso con conocimientos estructurados. Las ciencias se hacen con conocimientos estructurados. Necesitas antecedentes del estudio para poder aplicar una nueva ley, una nueva teoría, ¿no? Así sucede con el estudio. Hoy conocemos muchísimo más, porque a finales del siglo XX ya se han explicado algunos procesos de la conversión de la energía luminosa en energía química. Eso sucede. ¿Y dónde sucede la fotosíntesis? A ver, en las bacterias, en cianobacterias y fotobacterias, sucede en las láminas tilacoides. En las plantas, recuerda que suceden en los cloroplastos, pero no todos los seres tienen cloroplastos. Las cianobacterias y fotobacterias no tienen cloroplastos. ¿Dónde sucede? En las láminas tilacoides. Esta es una vista microscópica, ultramicroscópica, de una cianobacteria. Una bacteria que tiene, mira, su doble membrana, su pared. Aquí está su pared, ¿no? Y en la parte interna tiene unos mesosomas modificados. Mira que un poquito más y forma un sistema de membranas, ¿no? Se llaman láminas tilacoides. Esta membrana fotosintética se llama lámina tilacoide. Este es el ADN, ¿no? Acá tiene su citoplasma de amarillo. Las cianobacterias son así. Una representación microscópica. Cuando se acumulan cianobacterias, forman estructuras curiosas, ¿no? Como el famoso nostoc o cuchuro. El nostoc o cuchuro, mira, parecen uvas, verdecitas. No tienen, no, ni cáscara, pues ni pepa. No son uvas. Son acumulación de qué? De cianobacterias. En las zonas altoandinas se usan como alimento. Lo comen en sopa, dice, con cebolla, con habas. Ahora lo usan incluso para hacer los jugos. Tiene valor nutritivo, pues, ¿no? Si elaboran aminoácidos, elaboran glucosa, se hacen fotosíntesis, deben ser entonces nutritivas, ¿no? Entonces se usan como alimento las cianobacterias. Entonces, mira, una de estas bolitas de cuchuro, ¿cuántas cianobacterias tendrá? Millones, pues millones y millones y millones. Eso sucede con las cianobacterias. En las plantas, ¿dónde sucede la fotosíntesis? En los cloroplastos, ¿no? En las algas y en las plantas suceden los cloroplastos. Las partes de las algas, esas partes comestibles, por ejemplo el yuyo o chamisoy, esas partes de las algas que se comen constituyen el talo de las algas. Como no tienen tejidos, no tienen raíz, tallo y hoja, su estructura se conoce como talo. Ya, en las plantas, ¿dónde sucede? En las hojas y en los tallos verdes. Hojas y tallos verdes de los vegetales. A ver, ¿cómo sería eso? Esta es una hoja de una planta cualquiera. Vamos a sacar un corte de esta hoja, sería así, mira. Eso sería un corte. La parte de arriba se llama epidermis, la parte de abajo también es epidermis. Observa que acá tiene unos huequitos llamados estomas. Estomas, estomas. Esta parte desde el centro es el parénquima clorofiliano. Una parte, mira, bien apretadita, se llama parénquima en empalizada, y unas partes
que están más bien separadas. Acá hay bastante agua. Agua en forma de líquido y en forma de vapor. Sea parénquima esponjoso. Ambos son parénquimas. Esta parte central también se conoce como mesófilo. El mesófilo de la hoja. Epidermis, epidermis. En la superficie hay cutícula, que es una cera de protección de las hojas. Entonces, esas son así más. El parénquima clorofiliano, entonces, visto con microscopio óptico. Si sacamos solo una célula de esta parte, sacamos una célula, una de estas celulitas que están acá, una acá, la ponemos. Mira, estos puntos verdes, que serían cloroplastos. Una célula puede tener 20, 30 cloroplastos. Y ahí sucede la fotosíntesis. Esta es una representación de un cloroplasto. Una representación. Los cloroplastos se han podido mirar por dentro con microscopios electrónicos. Sachs descubre unos cuerpos verdecitos, pero no sabe exactamente qué hay adentro, ¿no? Ya con la invención del microscopio electrónico, se puede mirar los cloroplastos por dentro. Observa que tienen doble membrana, tienen unos paquetes de membranas, ¿no? Llamados granas. Esta es una grana, otra grana. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 granas. Hay acá representadas. Hay muchas más por si acaso. Es una representación. Y cada grana está hecha de un disco tilacoide, varios discos tilacoide, disco tilacoide, disco tilacoide, disco tilacoide. En las cianobacterias habían láminas tilacoides. Acá, ¿qué cosa hay? Discos tilacoides. Bastante bien. Como filas de monedas. Ahí está. Moneda, discos tilacoides. El paquete se llama grana y los tilacoides. Ahí va a suceder la fase luminosa. Aquí en los discos tilacoides, digamos que están incrustadas las clorofilas y los otros pigmentos. La parte de afuera es líquido con enzimas. Se llama estroma. En los discos tilacoides va a llegar la luz. Ahí se inicia el proceso, la fase luminosa. Una vez que se lleva a cabo esta reacción de la fase luminosa, ¿dónde continuará la reacción? Acá afuera, en la parte del estroma. Entre granas hay unas estructuras llamadas lamelas intergranas, que son como prolongación de los discos tilacoides. También tiene clorofila acá. Así que ahí también pasa la fase luminosa. Afuera, como te repito, hay fluido coloidal llamada estroma. No confundir con estoma. Mira, ¿qué es el estoma? El poro de la hoja. Este es estoma. Por ahí va a ingresar el CO2. El estroma es la parte interna donde se usa el CO2 para hacer la fase oscura. Patiete en los cloroplastos, entonces es así. Estoma, intercambio. También por el estoma se elimina agua. Ese es en el hecho de la fotosíntesis. Cuando una planta respira, lo hace también por los estomas. ¿Y qué respira la planta? Oxígeno como nosotros. La planta respira oxígeno como nosotros. Ajá. Pero para hacer la fotosíntesis se utiliza el CO2. Ya la respiración la veremos en la siguiente parte. Así sucede, mira, con la fotosíntesis. Así es el proceso. Sumamente interesante. Antes de continuar, consolidando mediante unas cuantas preguntas. A ver, la fotosíntesis es básicamente un proceso que, si es de elaboración, sería un proceso que anabólico. Si es elaboración, es anabólico. También podríamos decir que es endergónico, ya que captura la energía. En las hojas, la fotosíntesis se realiza en el mesófilo, en el tejido denominado, a ver qué tejido es. ¿Será epidermis? No. Estos son los protectores. ¿Será parénquima clorofiliano? Ese es el tejido que hace la fotosíntesis. Vaina de las vascular, eso está por fuera de los conductos en las hojas. Cutícula es la cera, ¿no? Que protege las hojas. Floema es un tejido conductor. 7 señales verdadero o falso. Entonces, marcando las 5, sería un proceso anabólico.
marcando las 6, sería parénquima clorofiliano. A ver, acá para poner verdadero o falso. Señala señala verdadero o falso acerca de la fotosíntesis. Primera proposición. Libera oxígeno que luego usan los seres aerobios. Verdadero. Verdadero. La fotosíntesis. Capta el dióxido de carbono del medio ambiente, por supuesto. CO2 del aire. Y el agua la captura del suelo. La fotosíntesis. Mediante dicho proceso se forman nutrientes orgánicos, por supuesto. Principalmente glucosa. Pero también se elaboran aminoácidos, también ácidos grasos. La fotosíntesis inicia la cadena alimenticia. Verdadero. Quedando como clave entonces, verdadero, 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 verdadero. Ah, interesante. Sencillo, ¿no? Este es para consolidar lo que estamos conversando. ¿Qué necesita la planta para hacer fotosíntesis? Se llaman factores de la fotosíntesis. Extrínsecos son los que vienen de afuera. Mira, extrínseco es de afuera. Factor extrínseco, externo. Energía luminosa. De hecho, viene del sol, ¿no? En forma de fotones o cuantos, que son paquetes sin carga, sin masa, según los conocimientos de la mecánica cuántica. Un paquete energético es un fotón o un cuanto. La longitud de onda de la luz es de 700 o de 400 a 700 nanómetros. Es la longitud de onda, acá representada con lambda, ¿no? En griego. Esa es la representación. A ver cómo es eso. Vamos a suponer el espectro electromagnético. Mira que la luz es un tipo de onda electromagnética, de la misma naturaleza que los rayos X, que los rayos gamma, que los rayos del microondas, que las ondas de los celulares, que las ondas de radio, del calor. Lo que va a variar en cada una de las ondas es la longitud, digamos el tamaño de la onda y la frecuencia. Si la onda, digamos, tiene mayor longitud, la frecuencia será menor. Si la longitud de onda es menor, mira, el espacio es menor, la frecuencia será qué cosa mayor. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo, es decir, cuántas veces vibra por segundo. Se mide en hertz, megahertz, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso tú lo sabes por física. Acá mira. Cuando Newton separó la luz en un prisma, se dio cuenta que no tenía un solo color blanco, ¿no? Sino que era de 7 colores. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Los colores del arco iris. El rojo lejano está en el orden de los 700 nanómetros. Grande la onda. El violeta en el orden de los 400. Más pequeña la onda. Siendo la onda muy pequeña, tiene mayor frecuencia. Siendo la onda más grande, tiene menor frecuencia. Onda de 701 sería infrarroja. Onda de 399 sería ultravioletas. Ya no se ven. Las ondas adecuadas para llevar a cabo la fotosíntesis están en este rango, de 400 a 700. O sea que una onda de 500 puede hacer fotosíntesis también, de 500, de 600, hasta 700. Ese es el rango de luz. Mira que ondas más pequeñas son de rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, tremenda frecuencia. Rayos más grandes, del televisor, ¿no? Del televisor, ondas ultracortas. Las ondas que usan los celulares son de ese tipo. Son ondas de gran longitud. Que no atraviesan, pues, no producen mucha ionización. Las ondas de alta frecuencia sí, producen ionización. Se llaman ondas ionizantes, que pueden ser dañinas, ¿no? En gran cantidad. Otro componente externo, el agua. El agua es el agente reductor para la fotosíntesis. Eso significa que aporta los hidrógenos y los electrones para la síntesis de la glucosa. El oxígeno del agua se va a liberar. Los hidrógenos y los electrones se quedan en la planta para luego reaccionar con el dióxido de ¿qué? De carbono, el CO2. El CO2 aporta el carbono y el oxígeno para la síntesis de la glucosa. El agua solo aporta los hidrógenos.
mucho menos. El CO2 se aporta carbono y oxígeno. Por eso cuando el CO2 captura hidrógenos y electrones del agua, se dice que hay una reacción de reducción. Es decir, que la fotosíntesis es una reacción redox. El agua se va a oxidar y el CO2 se va a reducir con los hidrógenos del agua. Hay reducción por un lado, oxidación por el otro. Se oxida, se reduce, se oxida, se reduce. Es una reacción redox. La fotosíntesis. Factores externos, suficiente. ¿Habrán internos? Por supuesto. Los factores que están dentro del cloroplasto se llaman factores intrínsecos. Son los compuestos que están dentro de los cloroplastos. ¿Qué hay dentro de los cloroplastos? Primero, fotosistemas. Los fotosistemas son las antenas que capturan la energía luminosa. ¿De qué están hechos los fotosistemas? De pigmentos. Están hechos de pigmentos. Siendo el más importante, la clorofila o las clorofilas. Hay clorofila A, B, C, D. La más común, la A. Un color verde intenso. También hay clorofila B, un verde pálido. La clorofila A, infaltable. La clorofila B, hay bastante, pero puede faltar. La clorofila A, infaltable en las plantas. Otros pigmentos, accesorios. Caroteno, entre anaranjado y rojizo. Xantófilas, pigmentos amarillos. Ya. Las cianobacterias y algas tienen otros pigmentos, además de clorofila. Ficocianina, ficoeretrina. Ficocianina es azul. Ficoeretrina es rojo. Ficosantina es amarillento. Allá. Y además de clorofila. Las algas también tienen clorofila, ¿no? Para aclarar algunos asuntos, ¿no? O algún escuchado que dicen, ¿no? La planta de clorofila y las algas rojas, ficoeretrina. No. Las algas rojas también tienen clorofila, pero tienen como pigmento representativo a la ficoeretrina. ¿Viste? Allá. Entonces, clorofila infaltable, formando los fotosistemas. Ahí, mira, hemos puesto un esquema muy sencillo de la clorofila. Ahí también. La clorofila tiene un anillo así porfirínico. Esto que está acá, mira, tiene anillos bencénicos. También no, ciclopentanos. Acá, mira. Ay, ay, ay. Acá, mira. Y forma un anillo con magnesio en el centro. Esta parte X puede variar en la clorofila A, la clorofila B y otros tipos. Mira que hay una cadena larga. Este se llama fitol. Es un terpeno. Ese es un lípido. Un anillo porfirínico más un lípido. Con magnesio en el centro. Esta parte se parece a la parte hemo de la hemoglobina, sino que en la hemoglobina acá hay hierro y acá hay magnesio. Cuando falta magnesio, la planta sufre una enfermedad llamada clorosis. Por falta de clorofila, se pone toda pálida la planta, hasta se puede secar. O sea que se puede considerar, digamos así, a la clorofila como una especie de lípido, ¿no? Pero un lípido complejo, lípido derivado con un componente distinto. Tremenda molécula de la clorofila, no por su tamaño, sino por su importancia. Los fotosistemas, entonces van a tener clorofilas. El fotosistema 1, PS1, capta la luz cuya longitud de onda es menor o igual a 700 nanómetros. Por eso le llaman también P700. En otro lado del tilacoide está el fotosistema 2, que capta la luz cuya longitud de onda es menor o igual a 680 nanómetros. Este es más energético. Fotosistema 1, fotosistema 2. Ahora te explico dónde se localizan. Están en las membranas de los discos tilacoides. Dentro del cloroplasto encontramos enzimas que van a realizar el proceso. De hecho, para que haya reacciones metabólicas, te dije, se necesitan enzimas. La enzima más común, más importante, tal vez la más abundante en la naturaleza, la enzima llamada ribulosa difosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Qué tal? No, más conocida como rubisco o rudisco. Es igual. Se utiliza en la fase oscura y va a catalizar la captura del CO2 en la fase oscura, la rubisco. Ahí está.
Se necesitan coenzimas. ¿Qué es una coenzima? Te conté que era un activador de las enzimas, ¿no? Una coenzima importante se llama NADP, que tiene niacina, adenina, dinucleótido y un fosfato, hasta NAD. Va a capturar a los hidrógenos. Cuando el agua se rompe, el NADP va a capturar los hidrógenos, formando NADPH. Los hidrógenos vienen del agua. Actúa como un absortor de hidrógeno y después los entrega. El NADP así se llama oxidado. Cuando capture los hidrógenos, NADPH se convierte. Se llama reducido. Acá el NADP está oxidado. Ajá. Esa es la coenzima, como NADP. Se necesita ADP, que está en el cloroplasto, más fosfato, para lograr formar ATP. El ATP formado en la fotosíntesis, con la energía luminosa, va a utilizarse en las reacciones para elaborar la glucosa, en la fase oscura. Se forma ATP y se usa en la propia fotosíntesis, ya que la energía del sol no puede ser usada directamente. Es transferida para que se forme ATP. Y recién después este ATP transfiere energía para que se forme la glucosa. Esto es un proceso muy, muy complejo. Hay una molécula, una pentosa, un azúcar de 5 carbonos, que se llama ribolosa monofosfato. Cuando interviene este ATP, activa la ribolosa monofosfato, formando ribolosa difosfato. Se utilizará en la fase oscura. Mira, todos estos componentes no se gastan, se reciclan. El fotosistema siempre está ahí. Los fotosistemas. Rubisco también. Como es una enzima, se recupera. Se usa, se recupera. Se usa, se recupera. Igual que las coenzimas. Llevan hidrógenos, se recuperan. Llevan hidrógenos, se recuperan. El ADP más fosfato. Forma ATP, se rompe. Recupera ADP más fosfato. Se forma, se recupera. Se forma, se recupera. La ribolosa monofosfato captura CO2, luego se regenera. Captura CO2, se regenera. Todas estas moléculas se reciclan una y otra y otra y otra vez. Lo que sí se va a gastar es el CO2 y el agua. Finalmente el oxígeno será liberado y se elaborará la glucosa. Tantos componentes se utilizan, sí, por eso te dije que para analizar la fotosíntesis se han llevado años y años de qué cosa, de estudios y experimentación. Hemos puesto ahí el esquema muy sencillo de un cloroplasto para indicarte cómo sucede el proceso de fotosíntesis. Mira, llega la luz a los discos tilacoides. Todo este paquete se llama grana, discos tilacoides. Acá están los fotosistemas. Llega el agua. El agua ingresa, se va a descomponer. El oxígeno se va a liberar. Esta es la fase luminosa. ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa? El ATP, que se forma con la energía y con el uso de ADP más fosfatos, NADPH. El NADP es una coenzima, captura los hidrógenos del agua y los transportará a la fase oscura que es acá. En la fase oscura o ciclo de Calvin, en el estroma, fase luminosa, tilacoide, continúa. El ciclo de Calvin es un proceso complejo que captura CO2. Este hidrógeno es aportado. El NADP se recupera para volver a la fase luminosa. Captura hidrógenos, los pasa a la fase oscura y se recupera. Igual que el ATP. Se forma ATP, se usa en la fase oscura, aporta energía, se rompe y ¿qué se recupera? ADP más fosfato. En la fase luminosa se forma, en la fase oscura se usa. Se forma, se usa. Se forma, se usa. NADPH se forma, entrega hidrógenos. Regresa, lleva hidrógenos todo el tiempo. Y en la fase oscura se va a elaborar cualquier tipo de molécula orgánica, fundamentalmente glucosa. Pero también se puede elaborar acá aminoácidos, se puede elaborar ácido graso. Ajá, en la fase oscura. Luminosa, oscura. Como te dije, Blackman demostró que habían dos partes. Múltiples estudiosos han ido estudiando poco a poco las reacciones. Un estudioso, Hill, demostró cómo se rompe el agua, se libera. Allá.
otro estudioso, Mitchell, demostró cómo los hidrógenos pueden liberarse para formar ATP. Y así poco a poco. Como te conté, Calvin descubre las reacciones, pero Arnold demuestra cómo se asimila el CO2. Y así, ¿no? Como múltiples estudiosos han ido explicando parte por parte del proceso de fotosíntesis. Nosotros lo unimos, ¿sí? Y te damos a ti ya prácticamente la teoría formada, lista para que tú la asimiles. ¿Y cómo sucedería la fase luminosa? En la fase luminosa se realiza en los discos tilacoides, como te dije, en presencia de energía luminosa. La luz excita los fotosistemas, se produce la ruptura del agua en la fase luminosa. Se usa el agua, mira, y se libera el oxígeno de la fase luminosa. Productos finales son 12 NADPH más H. Captura dos hidrógenos, pero uno por uno. 12 y 18 moléculas de ATP. Estas dos moléculas se usarán luego en la fase oscura. ¿Dónde se produce todo esto? En la membrana de los discos tilacoides. Esta es la membrana de los discos tilacoides. Este es un modelo, nadie ha mirado esto por si acaso, ya que son moléculas. Es un modelo que se construye por inferencia, no por estudios de inferencia. Mira, esta parte que está acá es el fotosistema 2, este es el fotosistema 1. Acá hay pigmentos, clorofila, carotenos y otros. Acá también, clorofila, pigmentos, otros. Miren que están en diferente lugar. Esta molécula, que tiene forma así de una forma compleja, con varias moléculas proteicas, es un complejo llamado ATP sintasa, que permitirá formar el ATP. Estas moléculas están en la parte del centro, son moléculas transportadoras de electrones, plastoquinonas, citocromos B, F con hierro, plastocianinas. Acá hay ferredoxinas que también transportan. Cuando el agua aporte los hidrógenos, se van a mover por acá. Hay transporte de electrones. O sea, hay un efecto eléctrico a partir de luz. Es decir, un efecto fotoeléctrico, que es un efecto físico-químico. Tremendo, mira. Entonces, así sucede. En primer lugar, la luz llegará acá, mira, a los fotosistemas. Luz, luz. Se llama fotoexcitación. Se liberan y transportan electrones. Del fotosistema 2, que es este primero, salen electrones y se mueven por acá. Se van hacia este otro lado. El NADP va a capturar esos electrones del agua. Y se forma acá un poquito de ATPA, llamándose el proceso fosforilación acíclica. Fosforilación acíclica. Cuando se utiliza solo el fotosistema 1 y no el 2, los electrones van a dar vueltas por aquí. Se forma ATP, produciéndose fosforilación cíclica. Proceso acíclico del fotosistema 2, proceso cíclico del fotosistema 1. Así es. Ambos forman ATP. Pero el fotosistema 2, así sucede entonces el proceso. Complejo, ¿no? Tremendo proceso. El fotosistema 2, como te decía, permite la ruptura de qué? Del agua. Fotólisis del agua, que es el segundo evento. Una vez que la energía llega, se produce fotólisis o ruptura del H2O. Mira, ahí está. El agua ingresa, se rompen, los electrones ingresan al fotosistema 2, el oxígeno se va a liberar. Los hidrógenos se quedan acá en este espacio. Como este es un tilacoide, una membrana, este es el interior del tilacoide. Este es el estroma. Allá. Este es el interior del tilacoide. Y se van acumulando hidrógenos. Se acumulan. Llegará un momento que estos hidrógenos van a salir por acá. ¡Fum! Van a pasar por este lado. Por la ATP sintasa. Se llama fuerza protomotriz. La energía necesaria para formar ATP. Ya. Hay dos pasos que son prácticamente paralelos. La fotoreducción y la fotofosforilación. La fotoreducción es la captura de estos hidrógenos y los electrones para formar NADPH. Mira, más H. Aquí está.
Y cuando pasan los protones, el ADP más fosfato se unen para formar ¿qué? ATP, llamado fotofosforilación. Cuando se dividen a 100 pasos, es solamente para entender el proceso, pero en realidad, apenas la luz llega, los procesos son casi todos paralelos. Llega la luz y rapidito sucede. Plum, rapidísimo sucede el proceso. Ah, no es que es lentito, que el electrón se va moviendo. No, el electrón se mueve a una velocidad, pero tremenda. Por eso, estudiar estos procesos ha sido muy complicado. Por la rapidez por el que sucede, ¿no? Tremendo, tremendo proceso. Observa cómo es. Por eso te dije que los procesos, mira, la membrana del tilacoide, estas moléculas que están acá redonditas con colores, representan los fotosistemas. Mira cómo la luz llega y el proceso se desencadena. Y todo es de manera paralela. Este es el oxígeno, esta molécula azul. ¿Mm? Fotocitación, llega ahí, mira los electrones se mueven. ¿No? Se rompe el agua, ahí está. De modo paralelo, mientras se rompe el agua, los protones se comienzan a mover por la ATPasa, por la ATP sintasa. Esta es la ATP sintasa. Y se forma. El oxígeno, mire el agua, se va. La fotoreducción es la formación de ¿qué? Del NADPH. Y se forma el ATP, fotofosforilación, mira, fotofosforilación. Esta molécula que parece así una gota, una lágrima, se llama ATP sintasa. Permite la formación del ATP. Mira, viste todo paralelo. Fotoexcitación, fotólisis del agua, fotoreducción, fotofosforilación. Mira, todo empieza con foto. ¿Por qué luz? Proceso tremendamente complejo en los discos tilacoides. La otra fase es la fase oscura. La fase oscura biosintética o sintética. La primera fase era dependiente de la luz. Por eso también le llamaban fotodependiente. La segunda fase actúa muy bien cuando hay una temperatura adecuada. Lógicamente, si la temperatura es muy alta, ya no se produce el proceso. Por eso le llamaron termodependiente hasta ciertos límites. Fotodependiente, la primera fase hasta ciertos límites. La fase oscura se da en el estroma de cloroplasto, es decir, fuera de los discos tilacoides. En esta etapa se captura y se usa el CO2 que viene del ambiente. Hay un proceso que se conoce, como te dije, como ciclo de Calvin, que se va a utilizar los 18 NADPH o los 12 NADPH y los 18 ATP de la fase luminosa. Se elabora glucosa y otros compuestos orgánicos, con aminoácidos y ácidos grasos. En resumen, entonces, fase oscura, estroma. Fase oscura, capta CO2. Fase oscura, ciclo de Calvin. ¿Qué se usan? 12 NADPH, 18 ATP de la fase luminosa. Y acá se elabora glucosa y otros compuestos orgánicos. Y esta es la reacción cíclica de la fase oscura, que tiene tres etapas: fijación, reducción, regeneración. La fijación se considera la etapa 1 cuando se captura el CO2. Mira, del aire. Se llama así, fijación del CO2 o carboxilación por la ribolosa difosfato, RP, ribolosa difosfato. A ver, se forma una exosa inestable, o sea, una molécula de 6 carbonos, que se parte en dos, fosfogliceratos, o ácido fosfoglicérico, en presencia de la enzima rubisco que te conté. Esta es la enzima rubisco. Primera etapa, fijación del CO2. Se forman dos moléculas de 3 carbonos. Por eso la fotosíntesis común se le llama C3, porque las moléculas formadas después de la fijación son de 3 carbonos cada uno. Se llaman ácido fosfoglicérico o fosfoglicerato, porque los hidrógenos se van a liberar. Interviene el ATP, que viene de la fase luminosa,
Y luego interviene en el pH para entregar los hidrógenos. El fosfoglicerato PGA es reducido hasta fosfogliceraldehído por el pH que venía de la fase luminosa. Fase 2, reducción. La molécula de fosfogliceraldehído van a permitir la formación de moléculas orgánicas, como la glucosa. Digamos que el fosfogliceraldehído, o PGAL, o PGAL, para que no te olvides, es la base de los alimentos. En un ciclo se captura un CO2, pero para elaborar una glucosa tiene que haber 6 ciclos simultáneos, 6. Cada uno captura un CO2. Entre los 6 ciclos se logran formar en total 12 PGL. Mira, 2 por cada ciclo. 2 por cada ciclo. Pero como son 6, 12. 2 de ellos logran formar una glucosa y los otros 10 se regeneran en forma de ribulosa monofosfato primero. El ATP interviene, rápidamente se forma ribulosa difosfato. O sea, se regenera y ¡pum! Rápidamente es fosforilado. Y se produce de nuevo el ciclo. Fijación, reducción, formación de moléculas orgánicas y de paso la regeneración. Fijación, reducción, regeneración. Del PGAL serán las moléculas orgánicas. Reducción, mira. Y finalmente, regeneración. Y terminó la fase oscura y la elaboración de la glucosa. También un proceso muy complicado. Fijación de CO2, de nuevo. Reducción del fosfoglicerato hasta fosfogliceraldehído. De acá salen los alimentos y muchas moléculas se regeneran para formar ribulosa monofosfato, luego ribulosa difosfato y se recupera. 6 ciclos, una glucosa. Mira que la glucosa no forma parte del ciclo de Calvin. La glucosa es consecuencia de 6 ciclos de Calvin. Interesante, ¿no? Algunas plantas como las gramíneas de crecimiento rápido, caña de azúcar, arroz, maíz. Este CO2 lo capturan por momentos, cuando los estomas se abren. Como están en lugares tropicales, el CO2 se acumula en forma de una molécula llamada malato, de 4 carbonos. Y luego es aportado el CO2. Ya. Se llama fotosíntesis 4. Algunas plantas como los cactus y las tunas de climas séricos, bien secos, de día cierran sus estomas, por lo que el CO2 no se puede capturar. De noche, el CO2 se captura, pero no hacia fase oscura de noche. CO2 se acumula en forma de malato. Ya. Y mediante un proceso complejo al día siguiente, ese CO2 es asimilado al ciclo de Calvin y sucede el proceso. O sea, de noche acumulan el CO2 para que se utilice el día siguiente. Esas son las plantas CAM. CAM significa metabolismo ácido de las crasuláceas, que pertenece al mismo grupo de la uña de gato, cactus. La piña también hace eso. Pero el proceso es fundamentalmente el mismo. El ciclo de Calvin es igual en todas las plantas. Lo que puede variar, te decía, es la captura de CO2, que se usa directamente en la mayoría de plantas o se podría almacenar temporalmente en una molécula de 4 carbonos. El maíz, la caña de azúcar y las plantas CAM, como cactus, tunas, San Pedro, piña. Y así se elabora la glucosa. Después nosotros la utilizamos. ¿Qué te parece? Así sucede el proceso. A ver, preguntas. En una molécula de ATP no hallamos. A ver, el ATP lleva fosfatos y trifosfatos. Ribosa sí hay. Enlace fosfodiéster no hay. Hay enlace fosfoéster. Enlace rico sin energía sí hay. Adenina sí hay. Entonces en la 8, la C. Marque la proposición verdadera con respecto a los procesos metabólicos. A. En todo proceso fotosintético, ¿se libera oxígeno? No. En la mayoría sí, cuando usa agua. Pero te conté
que hay unas fotobacterias que no usan el agua sino sulfuro de hidrógeno, H2S, por lo que liberan el azufre. Se llama fotosíntesis anoxigénica. B. ¿El CO2 es asimilado en la fase luminosa? No. El CO2 se asimila en la fase oscura. Ciclo de Calvin. El agua se usa en todo tipo de fotosíntesis. No, te dije que se puede usar sulfuro de hidrógeno. En todo proceso autótrofo se usa agua. No, mira, que esta es similar a la anterior. Aunque dice fotosíntesis, acá autótrofo. No. Las plantas capturan CO2 a través de sus estomas. Eso sí es. Para llevar a cabo la fase oscura. La E. ¿Cómo se denomina el complejo enzimático encargado de la síntesis del ATP en la fotosíntesis? Y también en la respiración celular se llama ATP sintasa, porque permite la síntesis del ATP. 11. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis tomando en cuenta la cadena alimenticia? Mira, que libera oxígeno al medio ambiente, eso es importante. Pero la cadena alimenticia es otra, mira. Que capta dióxido de carbono, eso también es verdadero, pero no tiene que ver con lo que te están preguntando. Que mediante dicho proceso se forman complejos orgánicos, esa es la letra C. La formación de ATP, mira, que los conceptos A, B y D tienen que ver con la fotosíntesis, pero no tienen que ver con la pregunta. La liberación de CO2 al medio ambiente, dióxido de carbono, no. Acá la respuesta queda la C. Se forman compuestos orgánicos e inicia la cadena alimenticia. Un par de preguntas más. Dice, el principal objetivo de la fase oscura, ajá, la fase oscura, ¿sintetiza las clorofilas presentes en el solo fotosistema? No. Ese no es el principal objetivo. Atrapar la luz entre los 400 y 700 nanómetros. Esa es la fase luminosa. C. Sintetizar los compuestos orgánicos. Esa es. Como la glucosa, como los aminoácidos y los ácidos grasos. Para elaborar los aminoácidos, ya la planta utiliza los nitratos que ha capturado por absorción del suelo, ¿no? Nitratos se asimilan y en un proceso posterior se elaboran aminoácidos, posteriormente proteínas, en los ribosomas de las células vegetales. Entonces, quedando la C. Uno de los siguientes eventos se realiza en las reacciones de la fase luminosa. Fase luminosa. Formación de glucosa, fase oscura. Síntesis de proteínas, fase oscura. Fotoexcitación, fase luminosa. Fijación de CO2, fase oscura. Formación de la ribosa, fase oscura. Vamos a poner la clave, no nos vayamos a olvidar. La 12 queda la C. La 13 queda la C. 14. La llegada de fotones a la membrana de los tilacoides desencadenan los siguientes eventos, excepto. A ver, fotólisis del agua, sí. Llegan fotones, se rompe el agua. Reducción del NADP, por supuesto, porque del agua se aportan los hidrógenos y se reduce el NADP, produciendo NADPH. Fijación de CO2, eso sí no, porque esto es una fase oscura. Fotofosforilación, eso sí es fase luminosa. Fotoexcitación también. Entonces la respuesta queda la letra C. Hasta acá con esta parte, chicos. Gracias por esta partecita. Repásenla bien, revísenla bien. Hasta la próxima. Abrazos.